Melancolía de la resistencia, una reflexión sobre el caos, la ruina y la esperanza. Introducción, el murmullo del colapso. Hay momentos en que uno percibe que el mundo, nuestro mundo, se desmorona en silencio. No con el estruendo de un cataclismo, sino con el crujido lento de la decadencia. El orden que dábamos por sentado comienza a mostrar sus fisuras, el revoque de los edificios que cae en grandes trozos, las farolas ciegas en las calles, una coraza casi ininterrumpida de desperdicios que, en la penumbra, emite un vago resplandor fosforescente, la piel muerta de una ciudad que se pudre. Es un proceso irreversible de desintegración que avanza en el paisaje cotidiano, un murmullo que anuncia el colapso. Este murmullo nos obliga a formular preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre cuando el mundo que conocemos empieza a deshacerse en silencio, no con un gran apocalipsis, sino con el lento crujir de la decadencia? Y más aún, ¿qué pasaría si la señal definitiva del fin no fuera una trompeta en el cielo, sino la llegada a nuestro pueblo de un circo misterioso que arrastra el cadáver de una ballena gigante? Para explorar estas preguntas, nos sumergiremos en la prosa densa y visionaria de Melancolía de la resistencia, la novela que el escritor húngaro László Krasznaorkai publicó en 1989. Esta obra no ofrece consuelo, sino una lucidez dolorosa que nos servirá de guía a través de las ruinas. Un mundo al borde del abismo, resumen de la obra. Para comprender la novela, es crucial sumergirse en su opresivo contexto. La historia nos sitúa en un pueblo indeterminado de Hungría durante los últimos días de la era comunista, un mundo plúmbeo, gris y totalitario. Bajo una aparente normalidad, se esconde un tejido social corroído por la desconfianza, el rechazo, la incomunicación y la violencia. Este clima responde directamente a la inestabilidad de la Rendszerváltás o transición húngara. La crisis económica, el desmoronamiento del comercio con la URSS y el profundo descontento social alimentan la histeria paranoica que impregna cada página. El catalizador que agita esta frágil estabilidad es la llegada de un extraño circo, acompañado del cadáver de una enorme ballena y de un misterioso personaje conocido como el Príncipe. El terror precede al espectáculo, alimentado por espeluznantes rumores sobre la gentuza, supuestamente magnetizada, que sigue al circo como un ejército. Aunque los rumores hablaban de un transporte de 50 metros de longitud, la realidad que confrontó al pueblo fue un todavía monstruoso coloso metálico pintado de azul y de al menos 20 metros de largo que arrastraba el cadáver del cetáceo. Este evento no es un simple entretenimiento, sino el presagio de una catástrofe inminente. Acelera la desintegración social que ya estaba en marcha y prepara el escenario para los personajes que, desde sus distintas trincheras, habitarán y narrarán el colapso. Los habitantes del crepúsculo, personajes principales. La novela narra la catástrofe a través de los ojos de un pequeño grupo de personajes con aptitudes, objetivos y personalidades claramente antagónicas. Cada uno representa una forma distinta de habitar el fin de un mundo. Valuska, el soñador inocente. Es un joven de 35 años, cuya ingenuidad cósmica es despreciada por su madre, quien lo considera un retrasado mental. En realidad, es un soñador, un enamorado de la bóveda celeste que encuentra maravillas en el movimiento de los planetas. Su pureza lo convierte en el único amigo del señor Esther, el intelectual retirado de la ciudad. Frente al terror que inspira la ballena, Valuska es el único que ve en ella un prodigio que atestigua la potencia de la divinidad capaz de crear criaturas tan extraordinarias. El señor Esther, el intelectual en retirada. Es el respetado musicólogo y antiguo director de orquesta de la ciudad, un intelectual de renombre. Se encuentra profundamente hastiado de su antiguo amor por la música, de la sociedad y por supuesto de su esposa. Vive recluido en un retiro voluntario y ruinoso, completamente aislado del mundo que lo ha decepcionado. Encuentra en la pureza de Valuska la presencia de lo angelical en medio de circunstancias devastadoras de una profunda degeneración. La señora Esther, la maquinadora del poder. Es una dirigente ambiciosa, esposa del señor Esther, que encarna la voluntad de poder en medio del caos. Se convierte en la principal instigadora de una agrupación de inspiración fascista llamada Patio Limpio, Casa Ordenada. Junto a su amante, el jefe de policía, calcula maquiavélicamente los desastres que se producirán durante la revuelta. Su objetivo es instrumentalizar los disturbios para erigirse como la principal fuerza política de la ciudad. La señora Flaum, la víctima burguesa. Es la madre de Valuska, una mujer burguesa que desprecia a su hijo y anhela las comodidades de un mundo que se desvanece.
Encarna el orden social y las convenciones de una clase que está a punto de ser devorada por la anarquía. En una ironía trágica, se convierte en la única víctima mortal de la revuelta al intentar arrancar a su hijo de la turba enloquecida. Estos 4 destinos, entrelazados en el crepúsculo de una era, nos permiten descifrar las claves temáticas de una obra que trasciende su trama para convertirse en una profunda meditación filosófica. Las claves de la melancolía, un análisis profundo. Más allá de la historia de un pueblo en crisis, Melancolía de la Resistencia es una exploración de la naturaleza misma del caos, del poder y de las frágiles formas de resistencia que el ser humano opone al desastre. El caos como estado natural. Antes de que estalle la violencia humana, el propio mundo físico comienza a descomponerse a través de una serie de eventos extraños que actúan como presagios de la catástrofe. La enorme torre del agua de la ciudad comienza a balancearse durante minutos, sin explicación alguna. El reloj de la iglesia, que llevaba décadas detenido, de pronto se pone en marcha por sí solo. Las infraestructuras colapsan, hay apagones en toda la ciudad, y las calles se llenan de coches y autobuses abandonados. El suelo urbano queda cubierto por una coraza casi ininterrumpida de desperdicios, una imagen descrita como una síntesis perfecta y monumental de la decadencia. Estos fenómenos refuerzan la conclusión a la que llega el señor Esther: el estado natural del mundo no es el orden que tanto nos esforzamos en construir. La realidad fundamental, a su manera, es eternamente perfecto, perfecto sin ningún sentido teleológico, como algo que no tiene orden, sino caos. La violencia y la ruina no son una interrupción del orden, sino el retorno a nuestra condición original. El símbolo de la ballena, Leviatán, prodigio y ruina. El cadáver de la ballena es el símbolo catalizador de la novela, una figura ambigua sobre la que los personajes proyectan sus miedos, esperanzas y ambiciones. Su significado se despliega en 3 niveles interconectados. Como catástrofe política, la conexión más inmediata es con el monstruo bíblico Leviatán, popularizado por el filósofo Thomas Hobbes. En un clima de tensión y miedo al otro, la ballena simboliza la guerra de todos contra todos, la desintegración del pacto social que mantenía unida a la comunidad en la Hungría poscomunista. Como prodigio divino, la visión de Valuska ofrece un contrapunto radical. Para él, la ballena no es un monstruo que anuncia el fin, sino un prodigio que atestigua la potencia de la divinidad, una prueba de la grandeza de una creación que escapa a la comprensión humana. Como ruina desacralizada, en la adaptación cinematográfica de Béla Tarr, la imagen final de la ballena es desoladora. Abandonada en la plaza, con la piel desgarrada, aparece violada y masacrada. Es una imagen desacralizada que no solo significa el fin del misterio, sino el triunfo de la violencia bruta sobre cualquier vestigio de lo sagrado o lo simbólico. La filosofía del Apocalipsis, el fin del mundo ya ocurrió. La novela es una ventana a la visión filosófica más amplia de Krasnaorkai. El autor no escribe sobre un apocalipsis futuro, sino desde la certeza de que el fin del mundo ya ocurrió y aprendimos a vivir en él. Esta es la esencia de una posmodernidad trágica. A diferencia de otros pensadores que podrían celebrar con ironía el colapso de los grandes relatos que daban sentido a la existencia, religión, ideología, progreso, Krasnaorkai no se entrega al júbilo del derrumbe, lo habita como un duelo. Su obra es el canto fúnebre de una civilización donde lo único que queda es el pensamiento desnudo frente al vacío. Esta visión apocalíptica tiene un eco político directo. Krasnaorkai afirma que, tras la caída del comunismo, no matamos al totalitarismo, solo lo pusimos a dormir. Esta idea resuena con fuerza en la novela, donde las viejas estructuras de poder no desaparecen, sino que mutan, encarnadas en la figura maquiavélica de la señora Esther y su movimiento de inspiración fascista. Síntesis y respuestas finales. La resistencia de simplemente existir. Melancolía de la Resistencia no es una novela que ofrezca consuelo. Su propósito es entregarnos una lucidez dolorosa sobre la fragilidad de la condición humana y la naturaleza del mundo que habitamos. En este contexto, ¿qué significa resistir? La novela explora 2 formas de resistencia melancólica, ambas destinadas al fracaso. La resistencia intelectual del señor Esther, basada en el aislamiento y la reflexión, se desmorona hasta culminar en una rendición total, en la indescriptible alegría de la renuncia, el alivio estático que se encuentra al abandonar por fin la agotadora tarea de imponer un sentido sobre un universo caótico. Por otro lado, la resistencia inocente de Valuska, basada en la bondad y la contemplación de la belleza, es aniquilada por la brutalidad del mundo,
siendo finalmente ingresado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, como sugiere el ensayo de la Universidad Pompeu Fabra, la novela concede un pequeño margen para la esperanza, quizás la resistencia de simplemente existir. En un mundo donde el pensamiento es una enfermedad y la acción conduce al desastre, el propio acto de observar el horror con honestidad, de tomar nota de cada detalle del apocalipsis como lo hace el autor, se convierte en la única forma de resistencia posible. Respuestas a las preguntas iniciales. Volvamos, para concluir, a las preguntas que nos planteamos al inicio. ¿Qué ocurre cuando el mundo que conocemos empieza a desmoronarse en silencio? Según la visión de Krasnaorkai, el orden aparente se disuelve para revelar lo que siempre fue nuestro estado natural, el caos. En ese proceso, el miedo y la apatía nos paralizan, volviéndonos incapaces de actuar mientras las estructuras que nos sostenían se convierten en ruinas. ¿Y si la señal del apocalipsis fuera la llegada de una ballena gigante? Un símbolo tan poderoso funciona como un espejo. La multitud proyecta en él su miedo y su furia irracional. Los manipuladores del poder lo utilizan como un catalizador para sus ambiciones, y las almas inocentes, como Baluska, ven en él un último y frágil destello de lo divino antes de que la oscuridad lo consuma todo. Krasnaorkai no nos enseña a reconstruir el mundo, sino a mirar sus ruinas sin parpadear. En esa mirada, en esa terca voluntad de nombrar el desastre, reside la única forma de resistencia posible. Una melancolía que, al negarse a la esperanza, se convierte en la más lúcida forma de la verdad.